Bien, vamos a trabajar lo que habíamos dejado pendiente el día lunes por los problemas que hubieron de internet. Tienen bastante tiempo para revisar esta clase, ya que como sabemos la próxima semana tendremos el primer parcial. Así que tiene el resto de esta semana y parte de la otra para revisar el material. Vamos a revisar ahora la siguiente de las técnicas. Hemos revisado el método de separación de variables para resolver ecuaciones diferenciales y luego revisábamos las ecuaciones diferenciales exactas. Por suerte, todas las que habíamos planteado habían cumplido con la condición de ser exactas. ¿Qué pasaría cuando no son exactas? ¿Qué es lo que debemos hacer? Le vamos a llamar al método factores integrantes. ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales a las que vamos a aplicar los factores integrantes? Vamos a suponer siempre la ecuación diferencial de la forma m por dx más n por dy igual a 0. Recordando, por supuesto, que m representaba la derivada parcial con respecto a x de la función que estaban buscando la solución y n representaba la derivada con respecto a y. Vamos a decir que en el caso que no cumplan con el criterio de exactitud, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Hacemos una primera prueba donde vamos a calcular el siguiente parámetro, al cual vamos a llamar h. Vamos a calcular h como 1 sobre n, donde n es el segundo término de la ecuación diferencial miembro izquierdo, donde aparece n, donde aparece dy, y vamos a multiplicar 1 sobre n por la derivada parcial de m con respecto a y, que es la prueba que hicimos, y que seguramente my y nx no nos dieron iguales para que tengamos que estarlas restando. Recuerde que el criterio de exactitud es ese. Usted calcula my, nx y deben ser iguales. Si son iguales, la ecuación es exacta. Si no son iguales, entonces aplicamos este criterio matemático y al aplicarlo debemos obtener una función h que debe ser exclusivamente de x, es decir, que no depende de y. Así que lo que hacemos es dividimos 1 entre n de la ecuación diferencial, lo multiplicamos por la diferencia entre la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x, y si el resultado nos da una función donde solo aparece x, entonces hemos logrado encontrar algo que vamos a llamar un factor integrante. Y ese factor integrante lo vamos a calcular como e, que es la función exponencial, elevado a la h de x, que es la que hemos encontrado por dx. Y ese va a ser el factor integrante. Lo que vamos a hacer entonces es que este factor lo vamos a multiplicar por la nueva ecuación diferencial. Si no funciona, nos vamos al paso número 2 o a la opción número 2. En la opción número 2, lo que hacemos es dividimos 1 entre m, ahora entre m, y lo multiplicamos por la diferencia entre la derivada parcial de n con respecto a x y la de m con respecto a y. Si eso me da una función en la que solo aparece y, entonces le llamamos k de y el factor integrante es e a la integral de k de y por dy. Ese es el proceso que vamos a seguir. Vamos a resolver la primera ecuación aplicando los factores integrantes. Veamos la primera ecuación. Vamos a trabajar esta ecuación diferencial. Vamos a resolverla y veremos cómo aplicar el método. Entonces, este sería m. Y este sería n. Ahí están
m y n, que tendremos que verificar si la ecuación es exacta o no. Haciendo la prueba, si yo derivo parcialmente m con respecto a y, x cuadrado sería una constante. La derivada de 12y cuadrado sería 12 por 2, 24y. Así que quedaría 24x cuadrado y, aquí está, 24x cuadrado y, menos la derivada de 2y con respecto a y es 2. Aquí está, miren. Veamos la derivada parcial de n con respecto a x. De 6x cubo sería 6 por 3, 18x cuadrado y. Y de x sería 1. Así que la derivada sería 18x cuadrado y menos 1. Como observamos, my y nx ahora no son iguales. Por lo tanto, no satisface el criterio de exactitud y hay que intentar encontrar un factor integrante. No siempre va a funcionar, pero en muchas ocasiones sí vamos a lograr encontrar un factor que al multiplicar la ecuación diferencial por ese factor, la convirtamos en una ecuación exacta. Así que no es exacta. Como no es exacta, entonces vamos a tratar de intentar buscar un factor integrante. Para eso hacemos la prueba 1. Si no funciona la 1, la prueba 2. Comenzamos con la 1. La prueba 1 dice que hay que intentar calcular este parámetro y que el resultado debe ser un factor h que dependa de x. Así que vamos a retomar los datos. 1 sobre n, dice la ecuación, n es 6x cubo y menos x, my, que es la derivada parcial con respecto a y, que la hemos encontrado acá, es 24x cuadrado y menos 2, menos nx, que es la derivada parcial de n con respecto a x, y es 18x cuadrado y menos 1. Al sustituir los datos tendríamos 1 sobre n, 1 sobre 6x cubo y menos x, en el corchete my, que es 24x cuadrado y menos 2, menos nx, que es 18x cuadrado y menos 1. Si logramos probar que esta expresión solo depende de x, hemos felizmente encontrado un factor integrante. Así que comenzamos. Primero 1 sobre 6x cubo y menos x. Ahora veamos el corchete. Tenemos términos semejantes. Aquí está x cuadrado y con 24 y en el segundo paréntesis x cuadrado y con 18. Así que este 24x cuadrado y le vamos a restar, aquí está fuera el menos, 18x cuadrado. 24 menos 18 es 6. Así que de esos dos términos nos quedaría 6x cuadrado y. Y de las constantes, este menos 2, el menos que está fuera del paréntesis, menos 1, que está en el segundo paréntesis. Entonces sería menos 2 menos 1 es menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1, por lo tanto h de x sería 1 sobre, abajo, 6x cubo y menos x, voy a sacar factor común que es x, sería 6x cubo y entre x, se va una x y nos queda 6x cuadrado y, menos x entre el factor común que es x, nos queda 1. Cerramos el paréntesis, x por 6x cuadrado y menos 1. Y acá nos había quedado 24 menos 18, dijimos 6x cuadrado y menos 2 más 1 menos 1. Note usted que hay un factor en el numerador y el denominador que se elimina, porque son iguales. ¿Qué es lo que queda nada más? 1 sobre x. Por lo tanto, la primera prueba funciona y
h de x es una expresión que depende exclusivamente de x y es igual a 1 entre x. Ahí está. Con eso voy a calcular el factor integrante. En la regla dice que el factor integrante es e a la integral de h de x por dx. Así que vamos a calcular. El factor integrante e a la integral de 1 entre x, como h de x hemos encontrado que es 1 entre x, entonces sería e elevado a la integral de 1 sobre x por dx. Y la integral de 1 sobre x por dx es logaritmo natural de x. Cuando usted tiene e a la logaritmo natural o logaritmo natural de e, son funciones inversas y se eliminan. Así que e con logaritmo natural desaparece y nos quedaría exactamente x. El factor integrante entonces en esta ecuación es x. Así que vamos a replantear la ecuación que teníamos originalmente. La ecuación era 12x cuadrado y cuadrado menos 2y por dx más 6x cubo y menos x por dy igual 0. Multiplicamos toda la ecuación por el factor integrante, es decir, por x, primer término, por x el segundo término y el miembro derecho también lo podemos multiplicar por x, pero como es 0, 0 por x va a dar 0. Al multiplicar x por cada uno de esos términos tendríamos 12x cubo y cuadrado menos 2xy por dx. Y en la otra x por el factor 6x cuarta y menos x cuadrado por dy. Así que tenemos una nueva ecuación diferencial. Debo decir que aquí ya no es necesario hacer la prueba. Y no es necesario porque si hemos encontrado un factor integrante es porque garantizamos que la prueba va a funcionar. Sin embargo, usted puede hacerla si usted quiere, ya no es necesaria. Yo lo voy a hacer solo en este primer caso para probar que ahora va a funcionar. Veamos si este es m y este es n. Ahora voy a derivar parcialmente con respecto a ym y n con respecto a y. Con respecto a y, el primero, x cubo sería una constante. 12y cuadrado, la derivada de 24y, así que sería 24x cubo y menos la derivada con respecto a y de 2xy sería 2x es una constante y la derivada de y 1. Así que la derivada parcial con respecto a y sería 24x cubo y menos 2x. Ahí está, miren. My 24x cubo y menos 2x. Veamos n. Derivando con respecto a x, derivada de 6x cuadrado, 6 por 4, 24, x cubo con y. Menos derivada de x cuadrado, 2x. Así que ahora la prueba sí funcionó. Entonces la técnica lo que hace es que una ecuación diferencial que no es exacta, la convierte en exacta aplicando alguno de los dos pasos. Aquí funcionó el primero. Así que de aquí en adelante ya sabemos lo que hay que hacer. La ecuación diferencial vamos a calcularla en base a, la solución la vamos a calcular en base a m. F de xy es igual a la integral de m por dx. Recuerde que también se puede hacer como n por dy. Pero la nueva m es 12x cubo y cuadrado menos 2xy por dx. Así que vamos a integrar. Separando integral de 12x cubo y cuadrado por dx menos integral de 2xy por dx. Sería, con respecto a x, 12y cuadrado es una constante. La derivada de x cubo es x cuarta sobre 4. Menos 2y integral de x por dx es x cuadrado sobre 2. Así que 12 entre 4 es 3. 3x cuarta y cuadrada es el primer término. 2 entre 2 se va a eliminar. X cuadrado y más una constante que puede depender de y. Así que
La solución de mi ecuación diferencial básicamente va a estar definida por 3x cuarta y cuadrado menos x cuadrado y más esa constante de y. Para encontrar la constante, recuerde que usábamos el otro término que no hemos usado, que es n. Así que la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a esa n. Así que retomando la ecuación diferencial que tenemos acá, 3x cuarta y cuadrado menos x cuadrado y más una constante y, la derivamos con respecto a y. Con respecto a y, x cuarta es una constante, derivada de 3y cuadrado, 6y. Sería entonces 6x cuarta y menos, con respecto a y, x cuadrado es una constante y la derivada de y 1. Por lo tanto, la derivada sería 6x cuarta y menos x cuadrado más c' de y. Y lo comparamos con la n de la ecuación diferencial que tenemos acá arriba, 6x cuarta y menos x cuadrado. Y comparamos 6x cuarta y, 6x cuarta y menos x cuadrado, por lo tanto c' de y es igual a 0. Y eso quiere decir que al integrar, la integral de esa c de y sería una constante 1, que recuerda que no la escribimos. Yo aquí la voy a poner. C1, una constante 1 cualquiera. En base a eso sustituimos en la solución de la ecuación diferencial que teníamos, que era 3x cuarta y cuadrado menos x cuadrado y más esa constante de y que hemos descubierto que es c sub 1 es igual a una constante que podríamos llamarle c sub 2. Entonces este C1 que está aquí lo voy a pasar a restar, constante 2 menos constante 1, dijimos que era una sola constante. Esos pasos los ahorrábamos nosotros y de una vez poníamos la ecuación diferencial igual, o la solución 3x cuarta y cuadrado menos x cuadrado y, si c de y era una constante, solo poníamos 1, igual a una constante. Y ahí está, eso sería el primer ejercicio, la primera ecuación diferencial. Vamos a un ejemplo 2. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial. 20xy cubo menos 6y cuadrado más 3 por dx más 15x cuadrado y cuadrado menos 4xy por dy. Comenzamos. Este sería m y este sería n. Hacemos la prueba para ver si es exacta o no. Derivando m con respecto a y. X es una constante, derivada de 20y cubo son 60y cuadrado. 60x y cuadrado, derivada de 6y cuadrado con respecto a y es 12y y derivada de 3, 0. My es esto. Vamos con n. Con respecto a x, derivada de 15x cuadrado es 30x. 30xy cuadrado. 30xy cuadrado. Y derivada de 4xy con respecto a x sería solo 4y. Así que mire usted, no es exacta de nuevo. Así que hay que encontrar un factor integrante. Hacemos la prueba. Primera prueba. 1 sobre n por my menos nx. Vamos a sustituir. N está aquí arriba, 15x cuadrado y cuadrado menos 4xy. Este es n acá abajo. Y en el corchete restamos my menos nx. My era 60xy cuadrado menos 12y. Menos nx que era 30xy cuadrado menos 4y. Vamos a verificar si logramos que este factor sea dependiente únicamente de x. Así que veamos. Veamos los términos semejantes del corchete. 60xy cuadrado con 30xy cuadrado. Afuera dice que lo restemos. 60 menos 30 van a dar 30xy cuadrado. Y menos 12y lo voy a operar con menos 4y. Afuera hay un menos, así que sería menos 12y. Menos por menos daría más 4y. Menos 12 más 4 es menos 8. Así que tendríamos en el corchete
60 menos 30, 30xy cuadrado, y menos 12y más 4y menos 8y. En el denominador hemos sacado factor común. De los números 15 y 4 no hay factor común. La x y la y son común, así que lo sacamos como factor común xy. Paréntesis, ¿qué es lo que nos queda? Si ya sacamos como factor común xy, de 15x cuadrado y cuadrado nos quedaría 15xy, porque ya pusimos un xy, menos 4xy entre xy sería 4. Muy bien, no se pueden eliminar aún nada. Voy a sacar factor común en el corchete también. De 38 voy a sacar mitad. Y de xy cuadrado, pues solo y. Así que factor común será 2y. 30 entre 2, factor común 15. Xy cuadrado entre y, quedaría xy. Menos 8y entre 2y, se elimina la y, 8 entre 2 sería 4. Así que el corchete ahora es 2 factores, 2y por 15x, y menos 4. Y ahora sí, hay factores comunes en el numerador y el denominador, así que vamos a eliminarlos. 15xy menos 4, 15xy menos 4. Y con y. Miren lo que nos queda. Nos queda un 2 en el numerador y una x en el denominador. Así que el factor o h de x sería 2 sobre x. El factor integrante dijimos que era e a la integral de h de x por dx, que en este caso es 2x, 2 sobre x por dx. Sacamos el 2 de la integral, nos quedaría e a la 2 por integral de 1 sobre x, aquí lo hice de una vez. Saco el 2, la integral de 1 sobre x de x es el logaritmo natural de x. Ahora, esta e no se puede eliminar con este logaritmo porque hay un 2 que está entre ellos. Así que aplicando la propiedad de logaritmos que ya hemos mencionado antes, 2 logaritmo natural de x es lo mismo que el logaritmo natural de x, y el 2 que está como factor lo pasamos como exponente. E a la logaritmo natural de ese 2 como exponente, miren. Y entonces ahora sí podemos revisar. Eliminamos la e con el logaritmo natural y eso nos quedaría x cuadrado. Y ahí está. Ese sería el factor integrante. Ahora regresamos a la ecuación diferencial que teníamos al inicio y la vamos a multiplicar por el factor integrante que es x cuadrado. Mira, ahí está x cuadrado multiplicando a toda la ecuación. Tendríamos entonces 20x cubo y cubo menos 6x cuadrado y cuadrado más 3x cuadrado por dx más 15x cuarta por y cuadrado menos 4 por x cubo y por dy. Y eso sería igual a 0. Y ahí está, esta es la nueva ecuación. ¿Será necesario hacer la prueba? No. Pero si usted quiere, hágala aparte y va a probar que ciertamente ahora my va a ser igual a nx. Yo no lo voy a hacer. Si no fueran iguales, al resolver la ecuación no vamos a llegar a un final feliz. Veamos entonces, esta sería la nueva m y la nueva n. Voy a hacerlo de nuevo integrando m con respecto a x. Así que voy a sustituir m, que es 20x cubo y cubo menos 6x cuadrado y cuadrado más 3x cuadrado. Primer paso, separar las integrales. Voy a suponer que ya las separé. Y segundo paso, integramos. Con respecto a x, tendríamos 20y cubo es una constante, integral de x cubo sería x cuarta sobre 4, menos
Del segundo término, 6y cuadrado es una constante integral de x cuadrado, x cubo sobre 3, más 3 es una constante integral de x cuadrado, sería x cubo sobre 3, más una constante que probablemente depende de y. 20 entre 4 da 5, 6 entre 3 da 2 y 3 entre 3, 1. La solución de la ecuación diferencial va a estar basada en la expresión 5x cuarta y cubo menos 2x cubo y cuadrado más x cubo más c de y. Así que vamos a tratar de encontrar esa constante. Para ello, derivamos la función con respecto a y. Mire, con respecto a y, vamos a la siguiente lámina, voy a poner ahí la ecuación que teníamos para tenerla a la mano y la función a la que hemos llegado después de resolverlo, después de aplicar el factor integrante. Así que esta es la nueva ecuación diferencial ya multiplicada por el factor integrante. Así que al derivar parcialmente con respecto a y, tendríamos la segunda que está acá, derivemos con respecto a y. X cuarta es una constante. De 5y cubo sería 15x cuadrado. 15 por x cuarta por y cuadrado. Aquí está 15 por x cuarta y cuadrado. Menos el segundo. X cubo sería una constante derivada de 2y cuadrada es 4y. 4x cubo y. Derivada de x cubo, como estoy derivando con respecto a y, sería 0. Más la derivada de c de y sería c' de y. Eso es igual a n. Vamos a ver la n del lado derecho de la ecuación que ya teníamos al final. 15x cuarta y cuadrado menos 4xy cubo. Comparemos. Ahí están, mire, 15, 15 menos 4 son iguales, por lo tanto de nuevo c' de y es igual a 0. Por lo tanto c de y es una constante cualquiera. Y entonces la solución de la ecuación diferencial que habíamos encontrado y que era esta, 5x cuarto y cubo menos 2x cubo y cuadrado más x cubo igual a una constante sería esa constante. Esa sería entonces la ecuación, la solución de la ecuación diferencial. He querido agregar algo más al ejercicio. Es posible que en un problemita de estos yo le diga no solo que resuelva la ecuación diferencial, también le puedo decir hallar una solución particular para una ecuación diferencial. Por ejemplo, en este ejercicio yo pude haberle dicho hallar una solución particular de la ecuación diferencial que le di al principio en el punto menos 1,2. ¿Qué hacemos cuando nos piden una solución particular? Lo que hacemos es sencillo. Después de haber resuelto y encontrado la solución general, la particularizamos con los valores que nos dan de x y de y. En este caso, si x vale menos 1 y y vale menos 2. Así que lo que hacemos es sustituir x igual menos 1 y y igual menos 2. Sería 5 por x cuarta, que sería menos 1 a la cuarta, por 2 al cubo, que es y, menos 2 por menos 1 al cubo, por y cuadrado, que es 2, más menos 1 al cubo, que es menos 1, igual a la constante. Hallamos el valor numérico, menos 1 a la cuarta es 1, 2 al cubo 8 por 5, 40. Menos 1 al cubo es menos 1, por menos 2 es 2, por 2 al cuadrado, que es 4, es 8. 40 más 8. Y menos 1 al cubo es menos 1, 40 más 8, menos 1. Al hacer esa operación, 40 más 8 menos 1, eso da 47. Entonces la constante ya no es una constante general, sino que es un 47. Por lo tanto, la solución particular de esta ecuación diferencial correspondiente al punto menos 1,2 es
f de xy igual a 5x cuarta y cubo menos 2x cubo y cuadrado más x cubo igual ya no a una constante, sino que, o una constante cualquiera, sino que igual a 47. Y esa es la solución particular de esta ecuación diferencial, por si acaso me la preguntaron. Vamos a cerrar con un ejemplo número 3. Veamos cómo sería. Vamos a resolver la ecuación diferencial, esta que está acá. Muy bien, este sería m y este sería n. Vamos a hacer la prueba si es exacta o no, porque recuerde que si es exacta la resolvemos de inmediato. Antes de hacerlo le voy a dar otra forma, porque como ve usted tenemos denominadores. Y como yo no quiero aplicar la regla del cociente, lo voy a trabajar como un monomio, como una expresión sin denominadores, aunque tengan exponentes negativos. Por ejemplo, esa m se convertiría en 8x y voy a subir el y o la y como ya a la menos 1 más 18x cuadrado y voy a subir y cuadrado como ya a la menos 2. Ahí no le he derivado. Ahorita voy a derivar. Derivando con respecto a y. X sería una constante. 8 por menos 1 es menos 8. Así que sería menos 8y a la menos 1 menos otro es menos 2. O sea que quedaría menos 8x y a la menos 2. Menos 8x y a la menos 2. Segundo, 18x cuadrado es una constante, 18y a la menos 2, 18 por menos 2 es menos 36, el x cuadrado solo pongo, y y a la menos 2 bajaría a y a la menos 3. Ahora le doy la forma que tenía al principio. Quedaría menos 8x bajo el y a la menos 2 como y cuadrado, menos 36x cuadrado y bajo el y a la menos 3 como y al cubo. Esta sería la derivada parcial de m con respecto a y. Veamos ahora la de n con respecto a x. Este es n. Ojo acá, porque la ecuación diferencial de la forma m por dx más n por dy. Y eso quiere decir que este menos que está antes de n forma parte de la n, así que no vaya a olvidar asignárselo a todo el valor de n. Así que ahí está, mire, n sería 8x cuadrado, subo el y a la menos 2, pero le pongo el menos de afuera. El siguiente término, 18x cubo, subo el y a más la menos 3, pero le pongo el menos de afuera. Y 2y cuadrado, que era menos, le pongo el menos de afuera, se convertiría en más 2y cuadrado. O sea que prácticamente le cambió el signo a lo que está en el paréntesis y ese es el valor íntegro de n. Derivemos con respecto ahora a x. Derivada de menos 8x cuadrado sería menos 8 por 2 menos 16 x por y a la menos 2. Derivada de menos 18x cubo y a la menos 3 con respecto a x sería menos 18 por 3 es 54, x cuadrado y la y a la menos 3. Y derivada de 2y cuadrado con respecto a x es 0. Así que dándole la forma de fracción, quedaría menos 16x entre y cuadrado, menos 54x cuadrado entre y al cubo. Y ahí tenemos, y miren, no son iguales. A pesar de eso, creo que ya notó usted que m, y, nx en todos estos casos nos han dado términos semejantes, por lo menos, y eso probablemente ocurre en la mayoría de los casos. Mire, son 8x entre y cuadrado, aquí son 16, pero también son x entre y cuadrado. El 36 son x cuadrado sobre y cubo, y el 54 también son x cuadrado sobre y cubo. Y eso es porque hay que restarlos en los criterios, y al restarlos pues tienen que ser términos semejantes en la mayoría de los casos. Muy bien, entonces aplicamos la prueba 1.
decíamos 1 sobre n, mx, my menos nx. Así que sustituyo n, aquí está, 1 sobre 8x cuadrado entre y cuadrado más 18x cubo entre y cubo más 2y cuadrado. Todo eso cambiado de signo, como puede ver usted, sería menos 8x cuadrado sobre y cuadrado menos 18x cubo sobre y cubo menos, más sería 2y cuadrado. Entonces, sería 1 entre abajo, factor común del trinomio que está abajo, sería factor común solo es 2. Mire, sería factor común 8 entre 2, 4. Y quedaría entonces x cuadrado entre y cuadrado. El otro sería 2 factor de, como ya sacamos el 2, 18 entre 2, 9, x cubo entre y cubo. Y el otro sería 2 entre 2, sería y cuadrado entre, a ver, quedaría solo el y cuadrado sería, a ver. Note usted que los signos han cambiado. Yo le pude haber puesto el menos 2 afuera o se lo pude haber puesto en el paréntesis, como quiera. En este caso se lo he puesto en el paréntesis. La cosa es que al revisar podemos observar que aquí en el paréntesis del denominador tenemos un trinomio y acá en el numerador del corchete es un binomio y no existe forma de eliminarlo. Conclusión, h de x no depende solo de x. Si seguimos trabajando esto vamos a llegar a una expresión un poco compleja, pero se puede ver claramente que esto no se elimina. Ni hay forma de eliminarlo por ser un trinomio y este un binomio. A menos que pudiéramos convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto, pero no es posible. Así que vamos a decir que la prueba 1 no funciona. Nos vamos a la prueba 2. La prueba 2 decía que 1 sobre m por el nx menos my tiene que ser ahora una función que depende de y. Así que sería 1 sobre m, que es 8x entre y, más 18x cuadrado entre y cuadrado. Y en el corchete nx, que es menos 16x sobre y cuadrado, menos 54x cuadrado sobre y cubo, que fue lo que obtuvimos allá en nx, menos my, que es la derivada parcial con respecto a y, también la hemos encontrado ya, es menos 8x sobre y cuadrado, menos 36x cuadrado sobre y cubo. Así que vamos a trabajar por los dos lados. El primero 1 sobre 8x más 18x cuadrado sobre y cuadrado no lo hemos tocado. Veamos el corchete. Tenemos menos 16x entre y cuadrado y en el otro paréntesis menos 8x entre y cuadrado. Son términos semejantes. Veamos los signos. Menos 16x entre y cuadrado y este 8x entre y cuadrado tiene un menos. Pero afuera hay otro menos y menos por menos va a dar más. Así que es menos 16 más 8. Menos 16 más 8 es menos 8 x entre y cuadrado. Así que este sale de operar el menos 16 con el menos 8. El otro término que es menos 54x cuadrado sobre y cubo, que es negativo del primer paréntesis, con el del segundo que es negativo también 36x cuadrado entre y cubo, veamos los signos. Menos 54 del primer paréntesis. Y el 36 tiene negativo y afuera negativo se va a hacer positivo. Menos 54 más 36 daría este 18x cuadrado
entre y cubo del segundo término del corchete. Si no, pues hágalos aparte y los pone. Se parecen un poco, ¿verdad? Pero hay una pequeña diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia. Parece que la diferencia solo es una y. Mire, 8x entre y, 8x entre y cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar factor común. Abajo no lo tocamos. Factor común menos el menos que está ahí y 1 entre y. Mire qué es lo que nos quedaría. Primero el menos 8x entre y cuadrado va a cambiar de signo. 8x entre, ya no pongo y cuadrado, solo y porque ya puse un y afuera como factor común. Más 18x cuadrado. También ya cambio de signo porque el menos ya lo puse afuera y el y cubo que estaba ahí abajo lo pongo como y cuadrado porque ya saqué una y. ¿Con qué propósito hice eso? Pues con el propósito de poder observar que este factor es igual a este y por lo tanto se elimina. Y observe lo que nos ha quedado. K de y ahora es menos 1 entre y. Por lo tanto, sí es una función que depende solo de y. La segunda prueba ha funcionado. Si en un problema particular encontramos que ninguna de las dos pruebas funciona, entonces esa ecuación no puede convertirse en una ecuación diferencial exacta y hay que buscar otra forma de resolverlo. Podría ser por separación de variables, por cierto. Entonces, K de y sería menos 1 entre y. Es una función que depende de y. Entonces, vamos a resolver entonces el factor integrante. Ahora sería e a la integral de K de y por dy. Y eso sería e a la integral de menos 1 sobre y, que es lo que encontramos como K de y por dy. Eso sería e a la menos, sacamos el menos, logaritmo natural de y. Pero de nuevo en este caso, entre la e y el n hay un signo menos que representa un menos 1 y no puede eliminarse, así que como está multiplicando, hay que ponerlo como exponente según la propiedad del logaritmo. Sería e a la logaritmo natural de y a la menos 1. Ahora sí podemos eliminar, nos quedaría y a la menos 1 o 1 sobre y. Por lo tanto, el factor integrante es 1 sobre y. Aquella era la ecuación diferencial. Así que vamos a multiplicar toda la ecuación por 1 sobre y. Sería entonces 1 sobre y por 8x entre y más 18x cuadrado sobre y cuadrado por dx. Menos, recuerden que había un signo menos, 1 entre y de 8x cuadrado entre y cuadrado más 18x cubo sobre y cubo menos 2y cuadrado por dy. Al multiplicar 1 sobre y por todo eso tendríamos 8x entre y cuadrado más 18x cuadrado entre y cubo por dx. Y al multiplicar 1 sobre y por el segundo paréntesis sería 8x cuadrado sobre y cubo negativo, por supuesto. Le he cambiado el signo a más por el hecho de que ya recordamos que la ecuación diferencial es de la forma m de x más n de y. Luego el 18 cambiaría menos con el signo de afuera. 18x cubo sobre y cuarta más el menos 2y cuadrado cambiaría. 1 sobre y por 2y cuadrado quedaría nada más 2y, eliminándose una y de abajo con una de arriba. Entonces ya tienen su propio signo, ahora tenemos una nueva m y una nueva n. Voy a resolver con m de nuevo, aunque lo puede hacer con n, usted recordará. F de x y sería la integral de m por dx, que es 8x entre y cuadrado más 18x cuadrado entre y cubo por dx. Integrando con respecto a x, sería 8 entre y cuadrado es una constante. La integral de la x del primer término sería x cuadrado sobre 2. Más 18 sobre y cubo es una constante, integral de x cuadrado, x cubo sobre 3. Ahí me ahorré la separación de la integral.
más una constante que depende de y. Así que 8 entre 2 es 4, x cuadrado entre y cuadrado. Y 18 entre 3 es 6, x cubo entre y cubo, más una constante que depende de y. Y esta es la ecuación que yo ando buscando. Encontrando el valor de la constante, derivamos la función con respecto a y para igualar a n, que no lo hemos usado en la ecuación diferencial. Entonces, lado izquierdo. Mire usted, derivada de 4x cuadrado sobre y cuadrado, ahora con respecto a y, cuando yo subo el y, sube como a la menos 2. Así que el primer término, 4x cuadrado y a la menos 2. X cuadrado es una constante y lo dejo ahí. Derivada de 4y a la menos 2 sería 4 por menos 2 es menos 8. Y el y a la menos 2 bajaría una unidad y a la menos 3. Al bajar de nuevo ese es este y cubo y el menos 8 del primer término. Así que sería menos 8x cuadrado sobre y cubo. Segundo término. Aquí dice más 6x cubo entre y cubo. Subimos el y cubo. X cubo es una constante. Derivamos 6y a la menos 3. 6 por menos 3 es menos 18. Y la y pasaría a la menos 4. Así que sería 18x cubo por y a la menos 4 y es negativo. Así que quedaría menos 18x cubo entre y a la cuarta. Más c' de y. Y eso igual a la n. La n ya tiene su signo. Aquí en la ecuación es menos 8x cuadrado entre y cubo. Menos 18x cubo entre y cuarta. Más 2y. Así que al comparar, mire, menos 8x cuadrado sobre y cubo está en los dos lados. Menos 18x cubo entre y cuarta también está en los dos lados. Así que c' de y sería el que sobra, que es 2y. Por lo tanto, c de y sería la integral de 2y con respecto a y. Sería 2y cuadrado sobre 2 y eso es y cuadrado. Así que la ecuación diferencial nos dice que esa constante es igual a y cuadrado. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial sería el 4x cuadrado entre y cuadrado del primer término, el 6x cubo entre y cubo del segundo término, la constante de y que acabamos de encontrar, que es y cuadrado, y ese es igual a una constante. Y este sería entonces el análisis que queremos hacer con los factores integrantes. En la siguiente vez vamos a ver las ecuaciones diferenciales, lineales y homogéneas de primer orden. Así que lo dejamos hasta acá. Esto sería todo con el tema de los factores integrantes.